Buenos días a todos. Bienvenidos por todos que están mirando por internet, de Facebook o YouTube. Las últimas 2 semanas hemos hablado de justicia y injusticia. Hace 2 semanas era la social injusticia y la semana pasada es la justicia perfecta. Hoy vamos a hablar y la pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Una de las figuras más pintorescas de la historia de Estados Unidos fue Robert Ingersoll, y era un agnóstico. Y esa es una persona que no sabe que Dios existe. Y él daba conferencias muy dramáticas por todo el país de los Estados Unidos, sus dudas sobre la existencia de Dios. Una noche, cuando se dirigía a una audiencia en un pequeño pueblo en Nueva York, proclamó elocuentemente sus dudas sobre un juicio futuro y el infierno. Cuando terminó, un viejo borracho se paró en la parte trasera del auditorio y con una lengua gruesa dijo: "Espero que tenga razón, hermano Bob. Cuento con eso". La gente moderna no le gusta pensar en Dios en términos de ira o coraje o juicio. Les gusta hacer a Dios de acuerdo con sus propias ideas y darle a Dios las características que quieren que posea. Hombres y mujeres traten de rehacer a Dios para que se ajuste a sus propias ilusiones, para que puedan sentirse cómodos en sus pecados. Este Dios moderno tiene los atributos del amor, la misericordia, el perdón, pero carece de la justicia. La humanidad no quiere ser juzgada y castigada por sus pecados. Las personas reconstruyen a Dios a lo largo de las líneas de la tolerancia, el amor omnicomprensivo y la buena voluntad universal. Antes de seguir, vamos a orar nuestra oración como normal. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. En esta imagen de Dios no hay leyes que exijan obediencia absoluta ni normas a las que los hombres y mujeres deben adherirse. Por ejemplo, más de 900 clérigos y estudiantes se reunieron en la Escuela de Divinidad de Harvard University para reflexionar sobre la llamada nueva moralidad y su significado para la Iglesia. Un profesor dijo que el sexo prematrimonial entre parejas comprometidas estaba bien y que Dios entendería. Un profesor de otra escuela pensaba que ninguna relación sexual debía ser absolutamente condenada por la Iglesia. Por lo tanto, muchos líderes de la Iglesia continúan reconstruyendo a Dios de acuerdo con las tendencias seculares y humanistas de nuestros tiempos.
Sin embargo, este tipo de Dios haría un mundo absurdo. Sería caótico, irresponsable y autodestructivo. Sería imposible que los hombres y las mujeres vivieran con certeza y felicidad en ese tipo de mundo. Para tener sentido, la vida de una persona debe basarse en la ley y en un legislador. El salmista dijo en Salmo 19, versículos 7 y 8, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabios a los simples. Los estatutos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, ilumina los ojos. La Biblia advierte en Proverbios capítulo 28, versículo 5, que los hombres malos no entienden el juicio. Jesús mismo puso su sello de aprobación en la ley cuando dijo en Lucas capítulo 16, versículo 17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que falte una tilde de la ley. La ley de Moisés y el sermón del monte son normas que nunca se pueden cambiar. Ningún clérigo tiene derecho a reintroducirlo en el nombre de Dios. Hacerlo es estar en peligro de profanar la ley, de blasfemar contra Dios y convertirse en culpable de herejía. La Biblia declara que Dios es un Dios de juicio, ira y coraje. Dios va a juzgar a los hombres y las mujeres. Una y otra vez Jesús advirtió sobre el juicio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 22, dice, en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Además, Mateo capítulo 12, versículo 36, nos dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y también en Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, nos dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que tropiezan y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni escondido que no se sepa. Vemos también el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha encomendado al Hijo. Los apóstoles enseñaron a lo largo del Nuevo Testamento que vendría un tiempo de juicio. El apóstol Pablo dijo en Hechos, capítulo 17, versículo 31, ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel hombre a quien ha designado. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero después de que nuestra dureza y corazón impenitente atesora para si ira contra el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
En Hebreos capítulo 10, versículo 27, vemos un espantoso aguardamiento del juicio y de ardiente indignación que devorará a los adversarios. Ellos, según 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el apóstol Juan lo expresó así en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 a 17. Los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los valientes, y todo siervo, y todo hombre libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dijo a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la paz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Estos son solo algunos de los cientos de pasajes que podrían citarse para señalar un tiempo de juicio que aún está por venir y en el que cada hombre y mujer haya vivido alguna vez estará involucrado y nadie escapará. Si quitáramos todas las referencias al juicio de la Biblia, nos quedaría muy poca Biblia. La Biblia enseña que la humanidad es tan rebelde contra las leyes de Dios que algún día ejércitos humanos marcharán contra Dios mismo. Este será el último gran conflicto. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, se le llama Armagedón. Esta será la última guerra, el último esfuerzo convulsivo de la humanidad caída contra la ley de Dios. ¿Y cuál será la respuesta de Dios en ese día? ¿Una muestra de misericordia? ¿Una muestra de tolerancia? No, será juicio. La única alternativa a la misericordia despreciada y rechazada es el juicio. Dios ha ofrecido su amor, misericordia y perdón a los hombres y mujeres. Desde la cruz, Dios ha dicho al mundo entero: te amo. Sin embargo, cuando ese amor es deliberadamente rechazado, la única alternativa es el juicio. Contrariamente a la opinión popular, la Biblia no sabe nada de un juicio general en el que todas las personas comparecen ante Dios al mismo tiempo. La Biblia enumera una serie de juicios diferentes. Por ejemplo, hay un juicio de los justos en el tribunal de Cristo, como se menciona en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Hay otro juicio de las naciones en Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 13, nos dice que también hay un juicio de los injustos en el gran trono blanco. Estos juicios en diferentes momentos y para diferentes propósitos forman la imagen compuesta del juicio. El gran juicio para los pecadores es el que se registra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 13, donde el apóstol Juan dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, comparecer delante de Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida.
Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que en él había. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el juicio hacia el cual se dirige toda persona fuera de Cristo. Todos los hombres y mujeres de todas razas y nacionalidades, tanto del pasado como del presente, estarán ahí. Será el día para el que se hicieron todos los demás días. Podemos hacer y deshacer citas en esta vida, pero esta es una cita que vamos a cumplir. Los escépticos y burlones modernos se rieran y ridiculizarán la idea de un juicio venidero. La gente se rió de la predicción de Noé sobre el juicio. Se rieron de Jeremías cuando predicó la destrucción de Jerusalén. Se rieron de Lot cuando advirtió a los hombres y mujeres de Sodoma que Dios iba a hacer llover fuego y azufre. Se rieron de Amós cuando advirtió a Israel del juicio venidero. Pero todas estas predicciones de juicio se cumplieron. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 dice: Dios ahora ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque has señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios nunca trae juicio a menos que primero advierta a la gente. Una y otra vez en la Biblia Dios advirtió a la gente del juicio venidero y no se apartaban de sus pecados, sino apartaban. Y cuando no se apartaban de sus pecados, vino el juicio. En aquel día se abrirán los libros según la Biblia. Estos libros contienen los registros de cada ser humano desde la cuna hasta la tumba. En la capilla de San Jorge de la Abadía de Westminster en Londres hay un monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 4 volúmenes encuadernados que contienen los nombres de los 60,000 civiles que murieron por acción enemiga en la ciudad de Londres. Un volumen yace abierto en el santuario y una luz brilla sobre los nombres que aparecen en las páginas abiertas. Cada día se pasa una página y aparece una nueva lista de nombres bajo la luz. Tal vez esta sea la manera en que los nombres registros de aquellos que no han aceptado a Jesucristo, ya sean ricos o pobres, titulados o comunes, viejos o jóvenes, sanos, enfermos, sanos o lisiados, famosos o oscuros, serán revelados a la luz para que todos los vean en páginas guardadas con precisión por Dios. Es el libro de muerte. Qué momento tan aterrador para millones de personas cuando se abren los libros en el juicio. El doctor Wander Penfield era el director del Instituto Neurológico de Montreal. Dijo en un informe a la institución Smithsonian: su cerebro contiene un registro permanente de su pasado, que es como una sola tira continua de película completa con banda sonora. Esta filmoteca registra toda tu vida
de vigilia desde la infancia. Puedes revivir esas escenas de tu pasado una a la vez cuando un cirujano aplica una suave corriente eléctrica a cierto punto de la corteza temporal de tu cerebro. El informe continúa diciendo que a medida que revises o revives las escenas de tu pasado, sientes exactamente las mismas emociones que durante la experiencia original. Podría ser que la raza humana se enfrentará a este registro irrefutable en el tribunal del juicio de Dios cuando Él, según Romanos capítulo 2, versículo 16, juzgará los secretos del hombre. Este es el día en que Jesús se refirió en el Sermón del Monte registrado en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en el día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de iniquidad. Incluso se incluirán a las personas que hicieron la obra del Señor. Estaban ocupados en la iglesia, habían hecho muchas obras maravillosas, pero Jesús mismo dirá, nunca te conocí. Qué cosa tan espantosa. Pensaron que sus propias buenas obras los salvarían. Deberían hacernos comprender que algún día Jesucristo será juez. En Juan capítulo 5, versículo 22 nos dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha encomendado al Hijo. Cuando era un joven que ejercía la abogacía, el juez Warren Candler defendió a un hombre acusado de asesinato. El joven abogado hizo todo lo posible en su esfuerzo para absolver a su cliente de la acusación. Hubo algunas circunstancias atenuantes y el abogado los aprovechó a máximo en su alegato ante el jurado. Además, en la sala del tribunal estaban los ancianos padres y madre del hombre acusado de asesinato. El joven abogado conmovió las simpatías y emociones del jurado al referirse frecuentemente a los padres temorosos a Dios. A su debido tiempo, el jurado se retiró para deliberar. Cuando llegaron a un veredicto, regresaron al estrado del jurado. Su veredicto decía, veredicto, declaramos al acusado no culpable. El joven abogado, que era cristiano, tuvo una conversación seria con su cliente absuelto. Le advirtió que se mantuviera alejado de los malos caminos y que confiara en el poder de Dios para mantenerlo recto. Pasaron unos años. Una vez más el hombre fue llevado a los tribunales. Una vez más la acusación era de asesinato. El abogado que lo había defendido en su primer juicio, ahora era el juez
de turno. Al final del juicio, el jurado emitió un veredicto de culpable. Al ordenar que el condenado se presentara para ser sentenciado, el juez Candler dijo: joven, en su primer juicio yo era tu abogado. Hoy soy tu juez. El veredicto del jurado me obliga a condenarte a ser colgado por el cuello hasta que mueras. Déjame terminar el mensaje de hoy con lo siguiente. Hoy Cristo es nuestro abogado, nuestro Salvador, dispuesto a poder perdonar, limpiar y olvidar. Sin embargo, viene el día terrible en que Él será juez. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? El profeta Amós, al advertir a la gente del juicio de su día, usó la expresión que encontramos en Amós capítulo 4, versículo 12. Prepárense para encontrarse con tu Dios. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios en el juicio? Porque no nos queda mucho tiempo de vida. Incluso una vida completa de 70 años es solo un momento en la eternidad. La vida pasa rápido para todos nosotros. Ahora tengo 72 años y no siento. Han pasado los años tan rápido, especialmente los últimos 20 años. No pasará mucho tiempo hasta que estemos delante de Dios para dar cuenta de cómo hemos vivido en esta vida. ¿Estamos preparados? Muchos dirán, ¿por qué? Pero, ¿qué tengo que hacer para prepararme? He predicado tocante a este asunto muchas veces o varias veces. Primero, la Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, si no se arrepienten, perecen. Segundo, debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Podemos recibirlo ahora mismo y confiar en Él en este momento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, que debemos recibirlo ahora. Dice, ahora es el momento aceptado. No lo pospongas. No digas, lo pensaré o lo haré mañana. Hazlo ahora mismo. En este momento di sí a Jesucristo. Amén. Y con esto vamos a terminar nuestro servicio como siempre terminamos, rezando la oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ahora es su oportunidad a venir a Cristo, a tenerlo en su corazón. Por los de nosotros que hemos aceptado antes el reino de Dios y invitado a Él en nuestros corazones, pero por alguna razón u otra hemos hecho cualquier cosa, pero necesitamos renovar nuestra comunión con Él. Ahora es su oportunidad también. Repiten esta breve oración después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión
por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo, porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Bueno, pido a Dios que esté con ustedes toda la semana y que va a ser la luz que ilumina su camino. Espero que vuelvas a estar con nosotros la semana que entra y vamos a recibir y la pregunta de la semana que viene es: ¿estamos confundiendo el mal con el bien? Es otro mensaje. Pero mientras, espero que vayan con Dios, que aceptan a Él, que abren sus Biblias todos los días. No le hace dónde, pero Dios va a abrir la Biblia contigo y que espero que pasen un buen día y una buena semana. Que Dios les bendiga. Amén.